mensaje que Dios me trae para este día lo viene derramando el Espíritu Santo desde el día lunes. El primer día de esta semana sería en realidad el segundo, porque el primer día de la semana es el domingo. Así que el segundo día de esta semana que pasó, el día lunes estuvimos aquí orando y el Señor me trajo esta palabra que vamos a comenzar, con la cual vamos a comenzar el mensaje de hoy. Pero el día miércoles creo que fue, o jueves, el miércoles hubo una, el jueves hubo otra, creo que la del día jueves, no recuerdo bien ahora, ya estoy un poco anciano y me olvido. Nos trajo otra palabra para confirmar aquello que nos había dicho el mismo día lunes. Amén. No te encuentran, Pablo. Gloria a Dios. Venga, Pablito, siéntese al lado de su esposa. Muy bien. Así que voy a compartir esta palabra y tiene un título. Esta mañana le decía, Señor, ¿cuál es el título? ¿Cuál es la palabra? Para que luego cuando esté ahí en el canal de YouTube, que todavía no dice Bishop, porque no sé bien lo que significa. Todavía dice pastor, espero no salir de ese encuadre por mucho tiempo. Y el título sería, o será, o debería ser, porque es lo que vamos a vivir, los muertos vivirán. Aunque la palabra muerto no nos gusta mucho, ¿verdad? No es una palabra linda. Pero hoy Dios en el mensaje nos va a decir que los muertos vivirán. Amén. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 20. Capítulo 20. Y vamos a compartir un hecho de verdad que el libro de los Hechos lo que transmite son, valga la redundancia, hechos, cosas que acontecieron. Toda la Biblia es verdad y todos los testimonios de la Biblia son verdad. Pero si hay un libro en el que tenemos seguridad que fueron cosas que acontecieron, son los Evangelios y el libro de los Hechos. Porque si nos vamos a las cartas, empezando por Romanos y hasta la última, incluyendo el Apocalipsis, son enseñanzas, son palabras de edificación. Pero si hay cosas que son ciertísimas, como escribe el autor al principio, las cosas ciertísimas, verdaderas que acontecieron, una de ellas está en el libro de los Hechos. Y aquí hay un relato, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7. Y voy a leer este relato porque cuando lo leí estábamos orando el día lunes y aquella oración que poníamos delante de Dios era para que resucitaran, para que volviesen a la vida todos aquellos que habían sido comprados con la sangre de Jesús. Creo que hay algunos que tienen oído y pueden oír claramente esto. Y no estoy hablando de las orejas, estoy hablando del oído espiritual. Y yo sé que esto se multiplicará en otros, pero comenzará por los que están hoy en la casa. ¿Entiende esto? Esto comenzará. ¿Sabe lo que significa comenzar? Significa que hay un final. Significa que hay algo que todavía no se terminó. En estos días, en mi persona, hubo algunas confrontaciones, diría yo, del tipo espiritual o de vida. Decía, Señor, ¿es que verdaderamente debo seguir adelante? Encima vinieron
y me hablaron de la inmobiliaria porque vio que termina el decreto de Fernández, ese que aquellos que tenían un alquiler podían no pagar hasta que termine el decreto. Vio que había un decreto que los alquileres y que se termina ahora. Entonces cuando me llamó esta persona de la inmobiliaria, le dije, pues yo no estoy bajo ningún decreto, yo hice un trato. O no corre más ese trato. Entonces medio que me ofusqué. Yo soy un gringo de esos que si te dice sí y vos decís sí y después me decís no, me cuesta trabajo entender por qué me dijiste que no. Si me habéis dicho que sí. Soy medio capaz que entiendo. Capaz. Entonces medio me ofusqué. Entonces yo, como no se trata de un negocio mío, la renta de este lugar para la iglesia, no se trata de una decisión mía, fui delante de Dios y medio que fui, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Muchas veces le he dicho a Dios, yo no voy a mover un dedo en un sentido de esfuerzo sobrenatural o físico o natural, no sé cómo llamarlo, para que la cosa siga. Solo voy a ser obediente. ¿Entiende la diferencia? Yo voy a ser obediente. Dios me dice sí, es sí. Y si eso cuesta mucho dinero, no me importa. Pero si Dios lo dice, Él lo provee. Entonces me planteé esas cuestiones, ¿no? que a veces vienen. Pero en este tiempo, en estos días, Dios me ha estado hablando y nos ha estado llevando a que empezáramos a clamar de esta manera, para que la resurrección vuelva a aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo. ¿Sabe? Esto que voy a leer y el mensaje en su total que voy a tratar de explicar o desarrollar, de llevar adelante, ya no me preocupa la pandemia. Estamos todavía en pandemia. ¿En qué sentido? ¿Hay que cuidarse? Claro que hay que cuidarse. Las reglas sanitarias están para cumplirlas, así como un semáforo en rojo. ¿Sabe por qué usted no cruza un semáforo en rojo aunque no venga nadie? Porque la posibilidad es que lo choquen y pierda la vida. ¿Y cuántas veces me he parado frente a un semáforo? Soy de aquellos que le cuesta responder a los semáforos en rojo. Y digo, ¿para qué poner este semáforo acá si no viene nadie? Y pongo primero y a veces me freno, a veces no. ¿Entiende lo que le digo? Y nos pasa lo mismo con las reglas sanitarias. Entonces podríamos decir, ¿pero para qué tanto? Si al final y al cabo, mirá. Bueno, están para cumplirlas. Ya no me preocupa la pandemia en el sentido espiritual. Ya no me preocupa lo que Satanás haya hecho y sus huestes de maldad con este virus que ha trastornado y ha cambiado muchas cosas en la vida. De hecho, Dios ya nos dijo que esta era una generación distinta. Lo dijo en el 2020, al principio, enero. No había pandemia, recuérdelo. Nos dijo que iba a ser un tiempo distinto. Que las cosas iban a cambiar. Que las estructuras de la iglesia iban a cambiar. Que lo que Dios iba a pedir de sus hijos iba a cambiar. Ya no es lo mismo, ya no sirve de nada. De hecho, muchos han empezado a fracasar en los espejitos de colores que se mostraban en los altares. Y hablo de iglesias cristianas. Ya no tienen mucho efecto. Es un tiempo nuevo, no tengo duda. Pero entonces, Señor, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo vivimos esto? Y Dios me trajo esta palabra, porque estábamos orando y Dios me llevaba a orar por esto. Me llevaba a orar por la tierra en la que estamos. Y hemos estado clamando. De paso les anuncio, comenzamos como una oración de 5 días. Más anoche, mientras estábamos acá, le dije, Señor, ¿y cuál es la respuesta total a este asunto? Como decía el profeta, tendiente a la queja que he presentado delante de ti. ¿Cuál es tu respuesta, Dios? Y no queja como quien se queja de odioso o de descontento, sino a lo que le hemos presentado delante de Dios. Y Dios me llevó inmediatamente al relato en el libro de Daniel. Muchas veces hemos tenido estos tiempos. Lo decía anoche cuando estaba con los jóvenes aquí compartiendo el tiempo de oración. Muchas veces hemos tenido esto que llamamos, diríamos normalmente, ayuno de Daniel, ¿verdad? Mucho lo hemos hecho. Hemos estado 21 días ayunando y estando haciendo
un sacrificio de oración y ayuno delante de Dios. Pero Dios no me llevaba al ayuno de Daniel como tal, sino Dios me mostró lo que aconteció en aquel tiempo en que Daniel estaba. Y el relato del final de aquel asunto de Daniel, cuando el ángel del Señor le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, ya fue oído y fue enviada la respuesta. Pero el príncipe de Persia, en aquel momento, el nombre de ese principado, esa potestad que estaba gobernando, se llamaba príncipe de Persia. De hecho, Daniel era un prisionero en la Persia. Se nos opuso, le dijo el ángel. Pero había una batalla espiritual que se estaba librando y había llegado a un final, podríamos decir, feliz o a favor de Daniel, de la súplica, de aquello que Daniel había puesto delante de Dios. Entonces el Señor me habló claramente y me dijo, estarás en oración por 21 días porque ya ha sido escuchado tu súplica delante de Dios. Así que sepan que vamos a estar otros 15 días más orando aquí todas las noches a las 20 horas. Pero hoy lo transmito abiertamente para que aquel que a lo mejor no pudiera venir a hacer ese sacrificio de venir a orar, pudiera estar en unidad de espíritu, porque hoy tenemos la gracia que nos lleva mucho más allá de la respuesta física. Y pudiera estar en la gracia, unido en el espíritu y apartar todos los días, aunque no pudiera llegar hasta aquí, hasta la iglesia, un tiempo para orar y presentar delante de Dios la iglesia. Pero no la iglesia como dice, ay, quiero que mi iglesia sea bonita, que tengamos plata para el alquiler, que tengamos hermoso el altar, todo eso lo vamos a tener, no se preocupe. Son solo añadiduras. Que esté orando por la iglesia que Dios salvó y que el enemigo robó. ¿Entiende lo que digo? Esté orando para que esta obra que Satanás está llevando adelante y que ya no es la pandemia, sino es la muerte espiritual en aquellos que han alcanzado vida. Y esto es solo el comienzo, porque hay muchos que ni siquiera han alcanzado vida, no le ha sido revelado todavía el Evangelio, no han sido comprados por la sangre de Cristo y también hay que alcanzar. Pero vamos a comenzar por la casa. Libro de Hechos, capítulo 20, verso 7 al 12. Aquí hay un relato de este Pablo, me apasiona. Mire, si usted quiere vivir algo en el espíritu maravilloso, lea todos estos capítulos del libro de los Hechos. Creo que habría que comenzar por el 19 o todo, en definitiva. Pero, mire, si usted arranca del 20 y lee varios de estos capítulos, va a encontrar que no hemos llegado ni siquiera a ser el 1% de los que estos hombres y mujeres de Dios hicieron y dejaron como ejemplo para nosotros. Pero acá hay un relato particular que en el Espíritu del Señor me hablaba y quiero ministrarlo hoy. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto es el día domingo, tomado en términos de nuestros días. El primer día de la semana, el día domingo, se juntaron los discípulos, la iglesia, a partir el pan. Es lo que hoy vamos a hacer, partir el pan, porque cuando partimos el pan tenemos parte con Cristo en su reino y en su gloria. Pongo énfasis y lo digo a viva voz, porque no es solamente porque usted no lo sepa, de hecho lo sabe. Es para que sepa el infierno que aquí hay una iglesia que está teniendo parte con Cristo. Que no estamos solamente un gordito gritón y un montón de gente amontonada para solo escuchar y aturdirse. Para que sepa el infierno que aquí no estamos jugando a una religión, a un circo armado. Estamos predicando el evangelio del reino. Estamos para salvar a muchos. Estamos para sanar esta tierra. Estamos para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y dice así. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Miren si tengo tiempo para hablar. Por suerte yo no me voy mañana, así que puedo hablar poquito y mañana voy a hablar otro poquito. Pero ¿sabe qué? Yo me reía solo cuando leí esto, porque muchas veces me han retado, o a veces otras criticado, y muchas otras tantas se me han dormido, porque soy de hablar mucho. Pero veo en este apóstol una característica similar. Pero veo algo más similar que yo siempre tomaba de la vida de Pablo. Veo que Pablo siempre enseñaba y decía, y si usted lee las cartas va a ver que en varias ocasiones lo dice, que él nunca se valió de diezmos u ofrendas para vivir. De que él trabajó con sus propias manos. De hecho, muchas veces le dijo, aunque tengo derecho como apóstol del Señor a tomar lo que es mío, he sabido contentarme en la abundancia y en la escasez, valiéndome por mis propias manos para vivir y ayudar a otros en el camino. Y esto es algo que yo tomé casi como un ejemplo a seguir. Casi porque no lo logro completo. Y no es que no tenga derecho, pero digo, me identificaba con esto en lo que decía Pablo, sin descartar lo otro, que también es lícito. Pero cuando leí esto, dijo, bueno, ahora soy más parecido a Pablo todavía. Se me empezarán a dormir, pero acá no se va a caer ninguno, ya vamos a leer, porque le hemos puesto reja a los que están arriba. Así que sí, no se va a caer. Pero miren esto, oh, gloria a Dios. Comienza Dios a obrar tu poder. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Qué palabra terrible. Alguien se murió escuchando la predicación. Por eso digo en el título, es muy fuerte la palabra muerto. No nos gusta. A ninguno nos gusta. No es linda. Sin embargo, aconteció que alguien se murió escuchando la predicación. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Sabe? Este es un relato histórico. Esto es algo que aconteció. Y lo que Dios me reveló acerca de esta palabra, para tomar base en esta palabra, es a lo mejor digo para que nadie me cuestione de los que están aquí presentes o los que pudieran escucharlo luego por YouTube. A lo mejor lo que voy a decir está teológicamente incorrecto el análisis. Quizás, solo digo quizás, estoy sacando de contexto una palabra, de un acontecimiento, pero la voy a poner en el contexto espiritual y profético para nuestros días, para nosotros hoy, aquí en la iglesia. Porque no nos fue dada esta palabra como un contexto teológico, sino como una revelación del Espíritu Santo para ministrarla delante de cada uno de nosotros. Y creo que en este tiempo hay muchos de nosotros que escuchando la palabra estamos dormidos. Pero estamos despiertos. De hecho, como estoy hablando fuerte, no se está durmiendo casi ninguno. No tienen oportunidad. Cada vez que hacen así, ¡pah!, el pastor pega un grito que quedan con los ojitos así. Pero hay muchos que se están dormidos escuchando la palabra. Hay muchos que asistiendo a la iglesia domingo tras domingo, reunión tras reunión, muchas veces están dormidos. ¿Sabe por qué cayó muerto? Entre uno de los análisis así prácticos,
al haberse dormido porque estaba en la ventana. ¿Sabe qué representa la ventana? La orilla. Porque si hubiese estado en el banco de primera fila, no caía muerto. Solo se despertaba ahí rápido, como muchos de nosotros cuando cabeceamos, ¿vio? Pero si usted está en la ventana y cabecea, guarda. Porque cuando se quiere levantar ya pegó abajo. Estaba, pero no estaba. Y Dios me dice, hay muchos que están dormidos y otros tantos que han caído muertos. Y sabe, hace unos domingos atrás, un tiempito atrás, el Señor en uno de los textos que usamos para la palabra, para la prédica, usó una palabra muy fuerte, nos compartió una palabra muy fuerte. Digo nos compartió aunque me haya tocado leerla o hablarla, porque a mí también me toca, porque yo también recibo del mismo Dios que usted y en el mismo tiempo que usted. Y una palabra que también es fuerte, y esa palabra dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Pero hoy vengo a traer una palabra que es una palabra de resurrección. Porque el Señor en esta semana nos llevó a orar por esa palabra de resurrección. Para que no haya muertes espirituales. Hoy vengo a echarme sobre cada uno de ustedes. Y no en la forma física, pero sí en la espiritual, para declarar vida, para declarar que no hay muerte, aunque hayan escuchado el mensaje, hayan estado dormidos, aunque hayan caído medio muertos. Hoy es un día de vida, de resurrección, en el nombre de Jesús. Hoy es un día en que vivirán nuestros espíritus. Y yo le preguntaba a Dios anoche y Dios me dijo, ¿querés respuesta? Hace 21 días y vendrá la respuesta. Por eso vamos a seguir. Y vamos a seguir proclamando. Y vamos a ver la obra de Dios. Porque esto es lo que Satanás está haciendo. Y cuando le pregunté a mi esposa, ¿por qué vamos a orar? Porque el enemigo se ha levantado fuertemente. Y los brujos en esta tierra están destruyendo a las personas. Y yo digo, ¿qué están destruyendo? La verdad que es tan feo darle lugar a los brujos, a los hechiceros y pensar en lo que hacen. Y no me gusta decirlo desde el altar porque es como sembrar miedo. Y hemos venido a sembrar vida, no miedo. Pero la realidad es que muchos han salido por las calles de esta tierra a sembrar muerte. Claro que no nos gusta mirar la muerte. No nos gusta. No. Preferimos mirar para otro lado. Preferimos no enterarnos. Preferimos tapar el sol con un dedo. Nunca intentó eso. Yo lo he intentado. ¿Se puede? Usted se para y pone el dedo y cuando lo enfoca bien a la distancia justa no le da el sol en el ojo. Y ya está. Tapó el sol con un dedo. Pero ¿sabe qué? El sol sigue estando. Solo usted no lo ve. Y hemos tapado muchas veces el sol con un dedo con palabras lisonjeras, palabras que solo tapan nuestras cosas y palabras de Dios. Pero el enemigo ha podido seguir actuando. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos parado correctamente. ¿Y cómo es correctamente, pastor? Hay una palabra que me vino y la quiero encontrar por aquí. Jeremías, vamos al libro de Jeremías, voy a leer 2 o 3 versículos. No importa, tengo hasta la medianoche. Jeremías 2:13. Principia el ministerio Jeremías. Y Dios lo llama a estos profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, a llevar luz al pueblo, a Israel. Al pueblo de Dios. Y hoy esto es figura la iglesia del pueblo de Dios. Y acá hay algo muy sencillo de entender, pero quiero que abramos nuestros oídos espirituales y no nuestro juicio hacia nosotros mismos. ¿Entiende lo que digo? Porque ya no solamente es el juicio hacia otro. ¿Viste? Cuando voy a decir una palabra, el codazo. Esto es para vos, papá. O el pensamiento. Dios le está hablando a Juanita. No, mamita, a vos. A Juanita no, a vos. Pero hay otro peor que ese.
que es el juicio personal. Cuando nosotros mismos nos vemos sucios, inmundos, cuando nosotros mismos nos consideramos poco dignos, como ese hijo pródigo, ¿vio? Ya no soy digno de venir a tu casa, hazme como uno de juicio propio. No sirve. ¿Por qué digo no sirve? Porque Dios quiere obediencia, Dios quiere rendición, Dios quiere ser el autor y el consumador de la fe. Autor y no tiene nada que hacer usted, solo tener fe. No la invente. Y dice Jeremías 2:13, Dios le está hablando a Jeremías, perdón, ¿no? Y le dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y cuando hablo de una muerte espiritual, de dormidos espirituales, es porque tenemos cisternas propias. ¿Sabe qué es la cisterna propia? Cuando ya aprendemos a vivir la religión y dejamos de vivir el evangelio. Cuando aprendemos a hacerlo porque nosotros sabemos y dejamos de depender de Dios. ¿Y sabe qué ocurre cuando esto viene? Yo noté algunas cosas, no me animo a decirlas todas. Creo que Dios ya ha hecho una obra sobrenatural y a veces el hombre entorpece con lo que le ha hablado a su corazón. Y solía decir mi viejo pastor, mi mentor, yo no sé si es tan cierto o no, pero he comprobado con los años que muchas veces sí. Hay una cosa peor que una mentira y es una verdad dicha en el tiempo incorrecto o de la forma incorrecta. Entonces hay algunas verdades que Dios me ha dado hoy que las voy a dejar. Después se las voy a enseñar en la intimidad. A los que vengan a oír de noche, cuando vengamos a orar. Pero alguna de las cosas que acontece cuando tenemos cisterna propia es que se nos enfría el amor. ¿Sabe cuál es el amor que se nos enfría? No el amor, ay, yo los amo a todos, le doy, le presto, todo un amor generoso. No. Ese amor lo tiene cualquiera. Perdóneme. Una asociación civil de esas que dan de comer a los chicos tiene ese tipo de amor. ¿Está? Cualquier ONG buena, cualquier club de barrio de buena, digamos, de buen testimonio, de buena intención, tiene ese amor, pero no salva. El amor que se nos enfría es el amor que salva. ¿Y sabe cuál es el amor que salva? El amor que se involucra con lo que la palabra dice. Y comenzamos a enfriarnos y comenzamos a dejar que todo acontezca. No me meto. No es mi problema. Tu familia se está yendo al infierno. No es mi problema. Ya no les digo más nada. No es mi problema. Ya les hablé. ¿Cómo que no es tu problema? ¿Sabe que la palabra dice que la sangre de ellos será demandada de nosotros? Y si nosotros hablamos oportunamente, entonces seremos libres de culpa. Pero que si no hemos hablado oportunamente, la sangre de ellos demandará de nosotros y seremos hallados en culpa. Palabra de la atalaya. Y se nos va enfriando. Y vamos teniendo nuestra cisterna propia. A mí me va bien, suficiente. Yo tengo lo suficiente, Dios me ama, yo recibo de Dios. ¿Sabe? Esto es un sistema que el enemigo utiliza y no sé cómo expresarlo, pero muchas veces funciona así en algunas organizaciones un tanto grandes, porque lo único que recibimos y nos importa y valoramos y tomamos como referencia para saber si Dios está con nosotros es cuánto tenemos. ¿Cuánto nos valemos con lo que hay aquí? Entonces, si Dios me bendice, yo estoy bien. Mira cómo Dios me bendice, yo estoy bien. Y vos mirá cómo te bendice Dios. Y mirá. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Muchas veces con lo que nos ponemos encima solamente. Dios me bendice con la ropa que uso el domingo. Pero la heladera está vacía. Otras veces es completo, ¿vio? Todo.
Pero Dios no dice que esa sea la bendición. Es en todo caso la añadidura. La bendición es que estés salvado. El verdadero premio es que seas salvado. La verdadera manifestación del amor de Dios es la salvación. Porque Él nos dio su vida para que seamos ricos en dinero. Él dio su vida para que estemos salvos, para garantizar la vida eterna. Aquello que se había perdido por el pecado. Entonces hoy manifestamos el amor de Dios cuando damos, pero no cuando decimos que Dios te quiere salvar. Hay un error en eso. Si no entendemos eso, tenemos una cisterna propia, está rota y estás lejos de recibir salvación. Y es muy probable que escuches, te duermas, te caigas, te mueras y no resucites. Pero Dios hoy ha venido a traer vida. Y yo no estoy hablando para condenarnos porque no sirve. Estoy hablando para que nos salvemos. Para que tomemos vida. Para que seamos advertidos en esta palabra profética y no nos sirvamos de nuestra cisterna propia. Ahora, para resumir y terminar esta palabra, la cisterna propia, yo hablo con Dios. Yo tengo mi comunión con papá. Gracias, Dios, porque tú me hablas. Gracias. ¿Sabe cuál es el límite principal que me pone una persona cuando yo tengo que hablarle de Dios o decirle algo, sea para animarlo, bendecirlo, exhortarlo o lo que fuera? El límite que yo recibo es Dios me dijo. Cuando alguien me dice Dios me dijo, yo me callo. ¿Cómo voy a discutir con lo que Dios le dijo? En el 99% de los casos que me han dicho Dios me dijo, he visto después el fruto de una cisterna rota que se vació y que no llevó ningún fruto y que se murió de sed. Porque era propio, no era de Dios. Y no es que yo tengo la absoluta palabra de Dios. No, para nada. Yo necesito. Yo mismo. Digo, no le estoy predicando, me estoy predicando. Por eso me cuesta mucho decir Dios me dijo y plantarme con lo que Dios me dijo, sino trato de plantarme en una fe de obediencia. Y siempre digo, si Dios me indica, si Dios me... Ahí voy y voy de cabeza. Pero si Dios no me indica y no hay respaldo en la palabra, difícil me muevo. Difícil me muevo. Ahora bien, si yo le estoy diciendo cuál es el problema, encontrado en la doctrina de Jesús, encontrado en la palabra que a cada cosa que es un problema, Dios no lo deja como un problema, sino que da una solución. ¿Y cuál es la solución, pastor? La solución es el cuerpo de Cristo. Se llama iglesia. No, yo oré. Yo oré en mi casa. Claro que está bien que ore en su casa. No, Dios ya. Y hoy tenemos un problema mayor, que muchos nos hemos acostumbrado. Y voy a sumarme, aunque no me gusta, pero muchos colegas, diría yo, consiervos se han acostumbrado y es el aparatito que tengo frente mío, grabándome. Nos hemos acostumbrado a las redes. Entonces hoy tengo el mensaje en la red. A mi esposa a ver si le resto con esto. Digo, ¿por qué no pone nunca mi prédica? A mí me gusta. Su desgracia. Y es verdad, el negro predica lindo. Y tiene buena palabra de Dios, hay que decirlo. Pero he estado escuchando de otro, que es profeta. Que he visto que los mensajes siempre terminan en lo mismo. Y entonces cuando los mensajes siempre terminan en la predicación de la bendición, de lo que Dios va a hacer, no importa el precio, digo, Y ese ahora medio brasilero agarrado y está en Santiago. No voy a decir el nombre. Es un brasilero que habla agarrado y está en Santiago del Estero. Fíjese, yo le digo lo que yo escudriñé. Usted fíjese lo que usted ve. Ahí nomás dejamos el mensaje. Pero nos hemos acostumbrado a esto, más la palabra dice, y fíjese, que el apóstol Pablo le dice a sus hijitos, en una de las partes, en alguna de las cartas, no la voy a tomar como cita para que no se demore, no como algunos tienen por costumbre, usted debe congregarse. ¿Sabe por qué dice esto?
¿Sabe por qué habla del congregarse, del juntarse y que Dios le hable donde está el cuerpo de Cristo? Porque ese es el eje de la iglesia. Si no, Dios no hubiera fundado la iglesia. Si no, Dios no hubiera mandado a Cristo. Si no, no hubiera venido la segunda creación de Dios. La primera fue Adán, la segunda fue la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia la plenitud de Cristo. Mi hermano, no se equivoque. Está la palabra de Dios en la iglesia. ¿Entiende? No está en la cisterna propia que usted tiene cavada para usted mismo, con todo el conocimiento que tiene y lo gran siervo de Dios que es. Está en la iglesia. Ahora bien, muchos venimos a la iglesia y escuchamos, pero tenemos un esquema tan cuadradito armado en nuestra cabeza. Ya el enemigo ha hecho una fortaleza tan bien hecha que antes le decíamos fuertemente religión. Yo digo que no es religión. Religión también, pero no es religión. Es la fortaleza personal que nos hacemos. Los paradigmas que levantamos. Lo mucho que conocemos y somos. Y eso nos juega en contra. Le ha jugado en contra al hombre desde siempre. Y Dios en esta semana de oración nos llevaba a esto, a clamar para que esta artimaña de Satanás y que los brujos, los hechiceros, los umbandas, los macumba, conocen muy bien y obran en ese sentido y declaran estas palabras. No le quiero decir más porque pareciera que meto el miedo del cuco, que es Satanás, pero es una verdad. Y usan esto, y solía decir un viejo pastor, cuando el diablo no te puede frenar, te pasa de vuelta, decía él bruta y toscamente. Cuando no te puede frenar, te pasa de vuelta. Entonces ya no solamente no te frenó, no te sacó, no te llevó al pecado, te pasó de vuelta. ¿Y cómo te pasó de vuelta? Bueno, ahora vos sos más que cualquier bishop, sos más que cualquiera. Sos más que el pastor, vos tenés más revelación que todos. ¿Y sabe qué pasa allí? Allí comienza a trabajar la cisterna propia. Y comienza a tomar agua de un lugar que no es el lugar que Dios te dio, mi amado, mi querido hijito. Es la iglesia. Ni siquiera soy yo. ¿Entiende lo que digo? No estoy en una posición, y estoy predicando y me da la sensación que muchos deben pensar que estoy en una posición altanera, en una posición de único. Yo no soy ningún único. Yo estoy en la misma posición que usted, necesito la iglesia, necesito de usted. Necesito de la palabra que Dios nos dé. Ayer Dios nos dio palabra y hacía mucho que no acontecía que Dios nos hablara en un grupo. Y somos edificados en el cuerpo de Cristo. Y la resurrección a la muerte espiritual viene cuando somos edificados en el cuerpo de Cristo. Estas cosas que le estoy diciendo es para abrirle sus ojos. Ninguna sienta que estoy haciendo esto porque yo soy el primer señalado. Soy el primero que muchas veces hasta me enorgullezco, sin mencionarlo, de lo que Dios me da o hace. Y no es esa mi base. No es ese mi sustento. Mi sustento está aquí en la casa de Dios. Cuando podemos adorar a Dios todos juntos y su gloria se manifiesta y personas son sanadas. Nosotros somos sanados. Tomamos fuerzas. ¿Sabe por qué tomamos fuerzas en la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo. Es la fuente de agua. ¿Entiende? Tomamos fuerza, no porque alguien esté cantando o ministrando, o porque, tendríamos que tener no sé, ¿vio cómo eso que captan la radiación? Un aparatito de eso que capta la radiación. Tendríamos que tener un captador de radiación espiritual para medir a ver si es la batería, el bajo, la guitarra, la voz, la predicación. No erréis. Así decía el apóstol, no erréis, no te equivoques,
No es eso. Me digo a mí, pastor, no te equivoques. No es tu revelación. ¿Sabe lo mucho que me cuesta ser santo? ¿Sabe lo mucho que me cuesta frenar la lengua? ¿Sabe lo mucho que me cuesta frenar los ímpetus? ¿Sabe lo mucho que me cuesta? Lo mismo que a usted. ¿Sabe el único lugar donde puedo tomar lo correcto? En la casa de Dios. Y no es una casa física, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Pablo fue y se echó sobre el cuerpo del joven y dijo, no está muerto, está vivo. Y yo solo imagino, por eso digo, no lo dice la palabra, ni le agrego a la palabra lo que no dice. Pero imagino que lo que Pablo fue a echar sobre el cuerpo de este joven era el efecto de la sangre de Cristo, que había pagado un precio por ese joven. Y no iba a morir, iba a vivir. Y estuvieron todos contentos, dice. Y hasta me atrevo a imaginar que este joven viajó con Pablo. Lea luego la historia y verá que aparece ese nombre. Y pudo ir y entender que había un camino y seguir adelante. Y seguramente este joven fue uno de los que siguió la predicación de la palabra. Anoche cuando oraba aquí, claro, eran los más jóvenes de la iglesia. Ya no son tan jóvenes. Quiero aclarar eso. No, de verdad les digo. A la edad de muchos de los que aquí estaban anoche, yo ya había trabajado y ayudado en muchas iglesias y levantado muchas cosas. Y no lo digo para que, yo, no. Tengan en cuenta que ya no son tan jóvenes. Ya no es tiempo de que hagan una reunión de jóvenes y coman pizza y coca después de la reunión como una cuestión. Los niños, los nenes, qué lindo, cómo la pasan lindo. ¿Y dónde vamos y qué vamos a hacer? Vivan, sean jóvenes, disfruten. Pero hay responsabilidades. Y yo anoche oraba y le decía, Señor, ¿cuándo vas a levantar los maestros? ¿Cuándo vas a levantar los evangelistas? Que me vengan pechando diciendo, pastor, tengo una palabra, quiero salir a compartirla, pastor. Pastor, mire lo que tengo acá. Pastor, voy a predicar en un lado, vamos a predicar a otro lado. Oiga, pastor, estuve orando y me dijeron de un pueblo que podemos ir. No lo he escuchado todavía. No lo he escuchado todavía. Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en cada uno. Y yo oraba para que Dios levante estos 5 ministerios. Pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. Para que lleven adelante la obra. Para que puedan llevar adelante lo que Dios les ha llamado, el propósito. Para que no se conformen con una cisterna propia, con un puñadito de bendición que se llevan a su casa, obtienen equivocadamente de un lugar que Dios no le habló. Voy a terminar. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Ezequiel capítulo 37. Y aquellos que son conocedores y escuchadores de Biblia hace muchos años, lo habrán escuchado, leído vez tras vez en diferentes ocasiones. 37. En alguna ocasión el Señor nos habló en esta palabra y salimos a declararla, y en algunas zonas de esta tierra donde estamos salimos a profetizarla. Y esta mañana, mientras releía esta palabra, me venía solo un pensamiento. ¿Será que en muchos lugares hemos profetizado esta palabra, pero luego no hemos ido a hacer sopla espíritu? Profetizar es una cosa. Soplar espíritu de vida, Espíritu Santo, es otra. Y el acto de soplar me habla de hablar. Y el soplar es, usted sabe, por eso tenemos barbijo, ¿vio? Porque si usted habla con otro cara a cara, sale soplido, sale aire. Y con el aire sale.
Y soplar me habla de predicar. Entonces hemos profetizado. Y no hemos parado de un altar profético. ¿Y está bien? Claro que está bien. Ahora hay que salir a predicar, a soplar. ¿Sabe por qué? Porque cuando predicamos, cuando expresamos una palabra escrita en la Biblia, no lo que a mí me parece, sino lo que dice la Biblia, una palabra que no solamente es profética, sino es expresada, el Espíritu es el que da la vida. Por eso se dice que la palabra tiene vida en sí misma, pero no cualquier palabra. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Entonces cuando vos vas a un lugar y soplás palabra de Dios, es Espíritu Santo lo que está soplando. Y es Espíritu Santo lo que está obrando. Ábrale su casa al Espíritu Santo, por favor. Ábrale su casa a la palabra de vida. Aleluya. No es el tiempo, Miguel, y no hablarás ahora. Vamos a la palabra. Ezequiel 37, y voy a leer solamente el final para los que conocen la historia, y los que no conocen la historia, después lo lee si quiere del versículo 1. Yo voy a leer el versículo 11 al 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Algo entiende aquí? Matar, hurtar, destruir. ¿Entiende por qué Jesús dijo que vino a hacer Satanás? Ya lo había hecho. Es el modus operandi de Satanás. Creo que así se diría en términos policiales. Leo de vuelta. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Hace falta que les recuerde que la figura de la casa de Israel en el Antiguo Testamento es la iglesia. ¿Lo sabían? Digo para que aprendamos a leer la Biblia correctamente. ¿Lo sabían? Cada vez que usted lee el Antiguo Testamento, no es algo que ya pasó, es algo que está escrito para que aprendamos. Y cada vez que usted lea en el Antiguo Testamento, pueblo de Dios, casa de Israel, judíos, está haciendo referencia a la iglesia. ¿Y sabe qué significa eso? Es usted y yo. Es una palabra que te habla a vos y me habla a mí. Yo no soy judío. Bueno, yo no soy casa de Israel. Soy cordobés. Pero es figura en la palabra. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Pereció, murió, matar. Y somos del todo destruidos. Algo destruido no se puede volver a construir. Ya está destruido. Puede hacerse otro, pero el mismo no, si está destruido. Si no, pregúntele a alguno de los albañiles que hay aquí. Si se puede voltear una casa y exactamente con los mismos ladrillos volver a edificarla. Podrán usarse algunos, pero algo destruido no puede volver a usarse. Por eso Satanás está interesado en destruir. Y hoy venimos a declarar vida antes que venga destrucción. Por tanto, profetiza y diles, verso 12, así ha dicho Jehová el Señor, y me paro en esta mañana y te digo y nos digo y me digo, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, a la casa de Dios, a la iglesia, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Quién lo hará? Él lo hará. No es obra nuestra. Él lo hará. Apláudale fuerte porque es para Cristo el que va a hacer la obra, el autor y el consumador de la fe.
el que le ha traído en esta mañana para decirte, vivirás, resucitarás, no habrá muerte, no serás sin esperanza, serás con esperanza. Dios nos abra el entendimiento a todos y su palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Presencia de Dios. Creo que es el tiempo. Y es solo el principio. Sepa esto de parte de Dios. Nuestra oración, y no digo nuestra como mía, sino de la iglesia, a la cual usted pertenece y se suma, en lo local y en lo universal. ¿Entiende esto? ¿Cómo? ¿Somos una sola iglesia? No, no somos la misma iglesia. Los otros hermanitos que están de acá 50 cuadras, no somos los mismos. No somos los mismos. Pero pertenecemos a un cuerpo universal que es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que predicamos el Evangelio. No somos los mismos porque tenemos diferentes asignaciones. Solamente por eso. Pero Dios va a traer resurrección y vida en su iglesia. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque es el autor y el consumador de la fe. Sencillamente porque Él ya pagó un precio. Sencillamente porque había en aquella muerte que se suscitó mientras Pablo predicaba, había algo que hacer. ¿Y sabe qué había que hacer? Celebrar la Santa Cena, partir el pan y recordar a Cristo. No iba a haber muerte. No iba a haber muerte. Había vida. El precio de la sangre no iba a ser menguado. No tengo más para decir. Dios les bendiga. Presencia de Dios.